Hoy vamos a abordar un tema que es la calidad educativa en América Latina. Los vamos a acompañar Mabel Xiomara Mogollón Tolosa, Edwin Mauricio Portilla Portilla y quien les habla Cristian Ricardo Hernández Granados. Todo esto en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela en función del curso de Políticas Públicas. En primera instancia hablaremos de México. En México, el ente que canaliza el proceso de formación es la Secretaría de Educación Pública SED. Dicha institución es la encargada de conducir los distintos niveles educativos del país, la educación inicial, básica, media superior y superior. Es importante abordar la Secretaría de Educación Pública, dado que es la que genera los diferentes tipos de políticas, ¿cierto?, para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la educación en sus niveles iniciales, de primaria, media superior y de educación superior. La educación inicial en México, se genera principalmente en los 6 primeros años de vida del niño o de la niña y tiene atención a aspectos como la cognición, la socialización, la psicomotricidad, la afectividad y lo sensoriomotriz, además del lenguaje, en función de fomentar las capacidades, ¿cierto?, del educando para adaptarse a todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. En segunda instancia, hablamos de la educación primaria, que se compone de 6 cursos que oscilan en educandos desde los 6 hasta los 12 años de edad y que se genera principalmente en escuelas primarias generales, en escuelas primarias de tiempo completo o en internados y escuelas de participación social o en programas como el SEAC 914, que es desarrollado a nivel nacional. También existe la educación superior. En la educación superior encontramos 3 tipos de formaciones: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. El bachillerato general, ¿qué es lo que hace? Pues permitir, ¿cierto?, generar una formación a los educandos para que puedan seguir sus estudios de educación superior. El bachillerato tecnológico es una formación técnica que posibilita la inserción al mercado laboral o a una carrera completamente técnica. Y está también el profesional técnico, que brinda formación técnica en diferentes especialidades para desempeñarse en diferentes cargos en una vida laboral. Y existe la educación superior, que está basada principalmente en licenciaturas, que son titulaciones de 4 años de formación en un campo específico del conocimiento. Las maestrías, que ya son procesos postgraduales y que es una formación principalmente para especializarse en un campo, y el doctorado, que ya es la producción de nuevos conocimientos. En México, teniendo en cuenta lo que había sucedido, el presidente Peña Nieto genera una reforma educativa en el año de 2012, en la cual se trabajan 4 puntos importantes. Primero, garantizar la educación integral de calidad de jóvenes, de niños en todo el país. Fomentar la equidad e inclusión en la educación para disminuir las desigualdades en el acceso a los servicios educativos. Ampliar la participación de la sociedad y cada uno de los actores en el mejoramiento del sistema educativo. Y por último, una evaluación al profesorado en las prácticas docentes a la hora de generar la construcción de un nuevo conocimiento. Es importante también recalcar que no solamente se está buscando, ¿cierto?, este proceso, ¿cierto?, de evaluación de los docentes, sino que también se habla algo muy importante, y es también del proceso de formación. Algo importante, o los retos de la calidad educativa en el campo de la formación y evaluación docente, son los siguientes. Primero, estimular el desarrollo profesional de los maestros, ¿cierto?, pero principalmente centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Segundo, es importante también generar o reconstruir los programas de formación para los docentes y los directivos para generar una mayor calidad educativa. También es importante que las instituciones cuenten con programas de formación iniciales para los docentes, para que a partir de eso puedan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otro elemento importante es fortalecer la capacidad de los docentes, ¿cierto? Y de cada una de las escuelas para que pues, se posibilite un acercamiento entre los estudiantes y los sectores de la población para que a partir de eso podamos analizar si la educación que estamos impartiendo si realmente corresponde a las demandas del siglo XXI. Y por último, pues garantizar, ¿cierto? Unos establecimientos que vinculen principalmente de una forma formal a los educantes y a partir de eso pues se genera un proceso de evaluación de cuáles son las prácticas de los docentes a la hora de generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y resulta que hay unos retos que tiene pues principalmente la calidad educativa en México. El primero es la infraestructura educativa. Sí. Resulta que la infraestructura juega un papel determinante porque es que va a permitir generar una planeación educativa, ¿cierto? Pero considerando lo que tenemos. Y pues también para poder abordar la diversidad demográfica, ¿cierto? Que existe dentro de todo lo que tiene que ver con el país. Por eso es importante generar una adecuación de la infraestructura de los colegios, de los planteles educativos, que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y que también sea inclusiva, porque hoy tenemos discapacidad y las instituciones de infraestructura pues deben permitir el acceso a los educantes. También el equipamiento educativo. Es importante que los colegios y las escuelas se modernicen en su equipamiento, ya sea de laboratorios, ¿cierto? O en las instalaciones físicas, para que cumplan con los estándares mínimos que posibiliten el desarrollo, ¿cierto?, de las competencias de nuestros educandos. Y un aspecto determinante también es el uso de las tecnologías, ¿cierto? Hoy en día las TIC juegan un papel determinante y son un proceso de mediación en el acceso al conocimiento. Por eso es determinante que desde todo lo que tiene que ver con los colegios también se genere una implementación, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con las TIC como elementos de mediaciones pedagógicas dentro del aula de clase. Bueno. Ya en segunda instancia, pues vamos a hablar de Argentina. Argentina, la institución que se encarga de liderar el proceso de formación es el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y que es el que garantiza que realmente pueda existir una movilidad de los educandos a nivel nacional, teniendo en cuenta, pues, ¿cierto?, el sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública juega un papel determinante dentro de la calidad educativa porque pues es la institución que realmente hace los análisis de todo lo que se está generando dentro de todo el campo de formación. En Argentina hablamos de la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. La educación inicial se da desde los 45 días de nacido de un niño hasta los 5 años de edad y es obligatoria y tiene como principal objeto desarrollar, ¿cierto?, todas las habilidades cognitivas del educando. También existe la educación primaria que se da desde los 6 años, ¿cierto?, de edad hasta los 12, 13 años, teniendo en cuenta la jurisdicción en la cual se encuentra el educando, dado cuenta que hay una autonomía y pues en algunos lugares es de 6 y en otros de 7 años. También existe la educación secundaria, que dura más o menos en algunos casos de 5 a 6 años dependiendo, ¿cierto?, de la jurisdicción, porque cada uno tiene autonomía y pues tiene unos cursos básicos transversales, pero los educandos también pueden tomar otro tipo de asignaturas, ¿cierto?, para generar una visión holística del conocimiento. Y está la educación superior, donde las instituciones de educación superior, ya sean tanto públicas como privadas, pues tratan, ¿cierto?, de generar una formación y una titulación más o menos, ¿cierto?, de 4 a 5 años para poder generar ya sea una inserción en el campo laboral o ya sea un trabajo completamente desde la lógica profesional. En Argentina, la Constitución Nacional de 1853 estableció el derecho de educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales. En consecuencia, las formas de calificación son diversas teniendo en cuenta la jurisdicción en la cual el educando se encuentre. Es importante resaltar que aunque existen grandes problemas en el campo de las políticas educativas en Argentina, pues Argentina cuenta con el segundo nivel más bajo de analfabetismo de Latinoamérica, lo cual significa que la educación o la formación ciudadana está generando unos buenos resultados.
Resulta que la Ley de Educación Nacional, la 26.206, en su artículo 110, dice: las condiciones materiales y culturales para que los alumnos logren los aprendizajes comunes de buena calidad e independencia de su origen social radican geográficamente, género, identidad cultural. Es una crítica tajantemente que la educación debe ser igual para todos. En ese sentido, los grandes retos de la educación y de las políticas educativas en Argentina son los siguientes. Primero, los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar obligatoria de 4 a 17 años que concurren hoy a escuelas argentinas no aprenden lo que deberían desde hace más de una década. ¿Por qué? Porque pues, no se genera un aprendizaje realmente simbólico, ¿cierto? Que permita encontrar cuál es lo significativo de todo lo que tiene que ver con lo que se les está enseñando. Lo segundo, las últimas evaluaciones nacionales Aprender 2016 indican que cerca del 70% de los alumnos del último año secundario no pueden resolver un ejercicio simplemente de matemáticas, lo cual significa que la educación no está enseñándole a los niños realmente lo que ellos necesitan, o a los jóvenes o a los adolescentes. Y por último, pues Argentina padece una vergonzosa desigualdad educativa, dependiendo del lugar de nacimiento y de residencia, que significa que no toda la educación es de calidad en todo el país, sino que dependiendo de la jurisdicción que yo esté, puedo tener realmente calidad educativa. En Chile, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación en este país afirma que hay una crisis de la educación chilena, la cual es un problema que hoy parece tomar mayor fuerza. Esta crisis se da por demandas en las políticas educativas, en la asignación de recursos, en la igualdad y equidad y en la búsqueda de una educación de calidad. En el 2006, en el gobierno de Bachelet, se creó un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, integrado por 81 miembros de diferentes estamentos. Este consejo define que el derecho a una educación de calidad significa: primero, oportunidad para que cada persona pueda desarrollar al máximo posible sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales, creativas y espirituales. En segundo lugar, promoción de los valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguidamente, oportunidad de los estudiantes de adquirir los conocimientos y las competencias que les permitan desarrollar sus potencialidades y contribuir de ese modo al bien común y al desarrollo del país. Luego, una educación de calidad para todos en condiciones de no discriminación y desarrollo individual o personal. Seguidamente, el desarrollo social y la participación ciudadana y por último, el desarrollo económico y adquisición de competencias para el trabajo y la sociedad globalizada. A partir de ello, se establecieron 4 tipos de indicadores de calidad del sistema educacional, a saber, indicadores de cobertura, de logros educacionales, de calidad en los procesos y de nivel de financiamiento o inversión monetaria. Lograr una educación de calidad consiste en potenciar el desarrollo humano orientado hacia las virtudes para la vida democrática y para lograr mayores vínculos dentro de la comunidad. Ahora, en Ecuador, desde la misma Constitución Política se establece en su artículo 26 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En este sentido, desde el Ministerio de Educación se plantean unos estándares de calidad educativa, los cuales son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, los cuales cuentan con 2 propósitos principales. El primero, orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia la mejora continua de este. El segundo, ofrecer insumos para la toma de decisiones de políticas públicas con el fin de alcanzar la calidad del sistema educativo. En función de estas metas, el Ministerio de Educación propone los siguientes tipos de estándares: estándares de aprendizaje, estándares de gestión escolar, estándares de desempeño profesional directivo, estándares de desempeño profesional docente,
estándares de infraestructura escolar y estándares de gestión escolar. Los estándares de desempeño se dividen en dos: desempeño del docente y desempeño directivo. Los estándares de desempeño del docente responden a la pregunta: ¿qué caracteriza a un docente de calidad en el sistema educativo ecuatoriano? Los estándares de desempeño directivo responden a la pregunta: ¿qué tipo de líder educativo necesita el Ecuador? Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. A partir de esa política se plantea que de manera general el sistema educativo ecuatoriano será de calidad en la medida en que las mismas oportunidades se den a todos, que todos los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspira para este país. En Colombia el sistema educativo está conformado por la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que abarca el grado primero a quinto y la secundaria de sexto a noveno, la educación media, décimo y once, y la educación superior, que ya es el proceso de educación profesional. De acuerdo al Plan Sectorial de Educación del 2006 al 2010, propuesto por el Ministerio de Educación, se fundamenta la ampliación de la cobertura a 46 entidades territoriales en Colombia certificadas, implementando los planes de cobertura, 400.000 nuevos niños atendidos en la modalidad de atención comunitaria, familiar e institucional, en articulación con el Plan del País de Infancia y Adolescencia y el Programa de Cero a Siempre, el mejoramiento de la calidad, el fomento a la pertenencia y el fortalecimiento de la eficacia del sector educativo. Todo esto con el fin de consolidar un sistema educativo fundamentado en el recurso para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en un entorno global. De acuerdo al decreto 082 del 76 y la Constitución Política de Colombia, define que la educación preescolar es obligatoria a niños menores de 6 años de edad, mínimo en un año lectivo de edad de 5 años, teniendo como principio la promoción y la estimulación del desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su desarrollo social, su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares en acción coordinada con los padres de familia y la comunidad. En la actualidad la educación preescolar presta más o menos un 7% de la población de niños entre 1 año y 3 años por instituciones de carácter privado. Asimismo, para los infantes de 4 años en adelante se aplica un proyecto llamado Grado Cero, que se desarrolla por las instituciones educativas oficiales, y la educación básica, tanto el ciclo de primaria como secundaria, es obligatorio para todos los colombianos. Según la Constitución Política, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. La educación básica primaria desarrolla planes y programas propios integrando las áreas de conocimiento y formación en los 3 primeros grados. La orientación y metodología varía de acuerdo con la población, según sea rural o urbana. En el área rural se aplica la escuela nueva y en la urbana se orienta con un sistema propio de evaluación. También se impulsan los planes de universalización de la educación básica primaria, orientada a mejorar la cobertura de la calidad. La educación básica secundaria, como la primaria, se encuentra en un proceso de renovación curricular y el plan de estudios organizadas por área. La calidad de la educación en Colombia está medida por los resultados de evaluación de competencias como herramientas esenciales para el trabajo del mejoramiento de la calidad, el cual ofrece un diagnóstico que sirve de guía para el diseño y desarrollo de las políticas y planes de mejoramiento.
Asimismo, la evaluación es un proceso permanente que define y muestra la evolución del estudiante de acuerdo con las metas de calidad propuestas por el Ministerio de Educación, permitiendo así obtener un referente de acuerdo al grado en el que la población estudiantil está adquiriendo y desarrollando las competencias básicas en los ambientes de aprendizaje dentro del aula de clases para diseñar planes de mejoramiento y sustentar el proyecto educativo institucional que impulse la calidad de la educación. Asimismo, pues la descentralización de la administración educativa exige la coordinación y continuidad de la acción oficial, que es necesario adecuar la organización administrativa del Ministerio de Educación Nacional a la nueva estructura del sistema educativo. También como función del sistema, el Ministerio de Educación Nacional tiene garantizar la libertad de enseñanza, ejercer la inspección y vigilancia de los institutos docentes públicos y privados en orden a procurar el incumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejora de la forma intelectual, moral y física de los educandos. También adoptar políticas nacionales en función de materia de educación, ciencia y cultura, educación física, recreación y deporte, y en concordancia con los planes generales de desarrollo. También formular los criterios y las normas que deban orientar el desarrollo de la educación pública en todo el territorio nacional y elaborar conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación los planes y programas de desarrollo de los servicios educativos. Coordinar la ejecución de los programas educativos con otros sectores del gobierno y con las autoridades departamentales del distrito, especialmente pues en Bogotá, de las intendencias y comisarías de los municipios colombianos, y promover por sí o por medio de los establecimientos públicos del sector educativo la experiencia, la expansión y mejora de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte en todos sus niveles, en forma directa o mediante la cooperación con instituciones oficiales o privadas, ejercer la inspección sobre la educación formal y no formal que se imparte por medio de textos impresos o cualquier medio de divulgación que por su contenido o la naturaleza de sus destinatarios influya sobre el nivel de la cultura moral de la población. Dirigir los programas educativos oficiales y reglamentar e inspeccionar los programas educativos privados que transmitan por los canales de la televisión y radio. En cuanto a Venezuela, pues Venezuela lo que busca es garantizar el acceso, la permanencia y la prosecución de todos y todas en el sistema educativo. El Estado, conjuntamente con la familia y la sociedad, garantizan el derecho a la educación como un derecho y un deber social. También está formado por educación inicial, desarrollo de proyectos de las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos. En cuanto a la educación inicial, se trabaja el proyecto Simoncito, que constituye uno de los proyectos estratégicos definidos por el Ejecutivo Nacional en el contexto de la meta de la universalización de la educación preescolar con una orientación de justicia y equidad social para que todos los niños y niñas de 3 a 6 años pues tengan acceso a ese programa, al cuidado de la educación, recreación, protección, bienestar, alimentación y salud infantil. Aparece como componente de la atención global. Lo pedagógico incluye el fortalecimiento del desarrollo integral y del aprendizaje bajo la responsabilidad de la familia y de los actores educativos formados para tal fin. Asimismo, las escuelas bolivarianas en este proyecto constituye la co-creación de la política del Estado venezolano orientada a subsanar las limitaciones de la educación preescolar y de la primera y segunda etapa de la educación básica. Conforma un espacio que promueve la justicia social, garantizando el derecho a todos los niños y niñas y adolescentes a una educación integral con índices óptimos de permanencia, prosecución y culminación de los requerimientos académicos en los periodos escolares establecidos, a la vez que satisface las necesidades de alimentación y de atención preventiva en salud. Para ello se desarrollan acciones intersectoriales con la familia e instituciones del área de la ciencia, las artes y el deporte.
Los liceos bolivarianos es un programa bandera dirigido a atender integralmente la adolescencia y la juventud temprana, siendo sus principales objetivos garantizar el acceso, permanencia y prosecución de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo como un derecho humano y social. También busca extender la cobertura de la matrícula con énfasis en la educación del adolescente y joven entre los 12 y 18 años, priorizando la población rural, indígena y de frontera, y articular el liceo bolivariano con el sistema de producción de bienes y servicios a través de la elaboración de proyectos educativos productivos y sostenibles con pertinencias socioculturales. Las funciones del Estado nacional en relación con el mejoramiento de los aspectos cualitativos que se ejecutan. Un sistema nacional de formación permanente, el cual hasta el momento incluye un proyecto de sistematización de la formación permanente del docente en servicio, un proyecto de capacitación de supervisores de los diferentes niveles de jerarquía del sistema educativo, un programa de capacitación integral y permanente del docente del nivel de educación inicial, un proyecto de formación docente indígena, un proyecto de formación docentes en ciencia y tecnología y un proyecto de atención integral para los niños de las dos primeras etapas del nivel de educación básica, nominado las escuelas bolivarianas. También pues se tiene que esta educación en Venezuela pues brinda una atención educativa a niños y niñas entre 0 y 6 años. También inicia la formación completa de los niños en cuanto a las costumbres, destrezas, habilidades, cualidades y valores basados en la igualdad local, regional y nacional, mediante el desarrollo de sus capacidades en el pleno ejercicio de sus derechos como personas en formación, atendiendo a la variedad e interculturalidad. También pues propicia una educación en derechos humanos y valores en los niños y las niñas entre los 0 y los 6 años. Comprende los niveles maternal, referido a la atención integral, hasta cumplir los 3 años, y el nivel preescolar, donde se brinda la atención integral a los niños y a las niñas desde los 6 años hasta ya ofrecer los centros de educación inicial bolivarianos, que también maneja atención integral, maternal y preescolar en las áreas de pedagogía, salud, alimentación, recreación, desarrollo físico y cultural. La finalidad de esto es instituir niños y niñas con actitud reflexiva, crítica e independiente, con elevado interés por la actividad científica, humanista y artística, con conciencia que les permita comprender, confrontar y verificar su realidad por sí mismos y sí mismas, que aprendan desde el entorno para que sea cada vez más participativos, protagónicos y corresponsables de su actuación en la escuela, familia y comunidad. Asimismo, pues la universidad, como parte de la educación superior, representa el modelo estratégico que permite la articulación de los procesos de creación intelectual, formación integral y vinculación social de profesionales e investigadores como garantía para el desarrollo de los derechos de los ciudadanos y como vía para el desarrollo económico y social del país en lo que se refiere a la educación superior.